El primer gran partido de la calle y el último, porque En estos partidos no han destacado mucho. terrible partido. Fue un partido muy feo. Yo no le digo decepción a San Antonio todavía. Hugo Turilli no estuvo en la banca de ese partido. Ponerle un ojito a Seven Woods y los movimientos que pueda hacer Leones. Decisiones dudosas, muchas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Fuera Podcast. Estamos aquí ya después de la segunda semana de Liga Básquet Pro para recapitular con ustedes lo que pasó en las jornadas 3 y 4. Jornadas 3 y 4, importantísimas, que ya creo que ponen en marcha los favoritos para esta temporada. 3 equipos se mantienen invictos nada más. Hubo sorpresas para muchos otros no tanto, pero jornada interesante. Pablito, ¿tú qué opinas? Sí, ya tuvimos algunos partidos bastante buenos. Creo que se vieron unos 2, partidos que en el calendario ya eran más llamativos y ya fueron reluciendo esas rachas, esos invictos. Sí, ya van encaminándose cada uno de los equipos y creo que ahora sí ya podemos tener una imagen más clara de cuáles podrían ser los favoritos de la temporada. Incluso ya podemos tener una imagen clara de qué jugadores se van perfilando así para disputar el MVP al final de temporada, que han sido las estrellas de estos equipos que siguen invictos, que ya solo tenemos 3 invictos, van cayendo uno por uno los equipos. Cayendo poco a poco. Vamos a ver en qué momento pueden caer los 3 equipos invictos que quedan. Que para mencionarlos son Importado Alvarado, Barcelona y Piratas. Son los tres únicos equipos que mantienen su invicto y su racha de 3-0 positiva. Que el que cayó me parece que solo fue Jorge Guzmán, era el que estaba invicto hasta la semana pasada, sí, y ahora hasta la semana pasada. Las 2 primeras fechas. Sí. Nada más. Entonces, empezando la jornada, se empezó el martes que se pospuso el partido de Jorge Guzmán en Guayaquil, que estaba primero puesto para darse también el martes después del partido de Piratas, pero por el partido de la selección ecuatoriana lo pospusieron al miércoles. Pero de igual forma, el martes se jugó Liga Básquet Pro, se jugó en Ibarra. Piratas de los Lagos recibía a Spartans. Partido de mero trámite, la verdad. Sí, partido. Ya Spartans empieza a ver como ese equipo que les da respiro en el calendario al resto de los equipos. En esta semana, de hecho, fue el equipo que le dio respiro a uno de los equipos que no venía bien. Sí, le había dado respiro la semana pasada a Leones, que empezó muy mal la temporada, y esta semana también fue el respiro de San Antonio Gold después de una derrota durísima en Zamora. Así que bueno, este partido trámite, la verdad. Piratas ganó 88-66 y pasando ya a la jornada del miércoles, el miércoles se jugaron 4 partidos. La primera vez que tenemos 4 partidos en un mismo día. Empezando con el de que fue en Guayaquil, Barcelona recibía a Jorge Guzmán en un duelo de invictos, ahí sí. Duelo de invictos en Guayaquil. Creo que Jorge Guzmán venía pues recargado de confianza tras sus 2 primeras victorias contra San Antonio Gold y luego contra Zamora Jaguars. Venía con ese envión anímico, pero no le fue suficiente para vencer al equipo guayaquileño que lo habíamos mencionado en el capítulo pasado, que sorprendía con su inicio, a diferencia de las temporadas anteriores, pero ahora pues más que una utopía se está convirtiendo en una realidad luego de este partido. Este partido era la primer gran prueba de Barcelona en la temporada, porque me parece que le ganó a Cuenca y no recuerdo al otro equipo que le ganó también en las jornadas. Le ganó a Guerreros. Pero fueron 2 equipos que los podríamos decir de media tabla y este era uno de sus primeros enfrentamientos con rival directo. Sí, y se podría decir que ya se enfrentó en esta ocasión con el favorito para este año. Claro. Entonces era la vara con la que se iba a medir prácticamente los equipos de esta temporada. Se enfrentó con el patito feo, digámoslo así, porque es el equipo que todos aspiran a vencer. El que comienza como favorito, el campeón reinante, y todos aspiran a quitarle el título al campeón, ¿no? Y gran prueba de Barcelona. El partido comenzó muy parejo. El primer cuarto, de hecho, lo empatan 27-27 y el segundo cuarto lo gana Jorge Guzmán con 5 puntos. Y donde se cae el equipo lojano es en el tercer cuarto. Tercer cuarto sorpresivo. No puede cerrar mismo esos partidos. Sorpresivo el tercer cuarto. Solo 8 puntos saliendo del descanso de la mitad del partido. 8 puntos, contrario a los 24 que anota Barcelona en este cuarto. Sorpresivo.
Sorpresivo y no mal. Se puede. Mal que tu ofensiva solo anote 8 puntos en un cuarto. Ese partido así... Y fueron los jugadores que estaban claro. titulares. Viendo el partido, realmente pues Taituni, ni Jalen Johnson, ni Dennis McKinney, ni Kadarius en el poste bajo pudieron encontrar su tiro, sobre todo en este tercer cuarto que fueron bastante erráticos. Vimos minutos también de Kenny Recalde, de Alexander Guerra, pero en general todo el equipo fue un cúmulo de errores en este tercer cuarto y muy poca efectividad en el ataque. Y se puede ver reflejado en lo que acabas de decir, hermana menor. Sí, y igual no creo que haya sido un buen inicio de temporada de Jorge Guzmán en el triple. En todos los partidos que ha jugado ha estado en porcentajes bajos de triple. Y sobre todo en estos partidos ha estado dependiendo mucho de eso. Y como no les ha estado entrando el tiro, terminan en estos niveles muy bajos de anotación. Solo 8 puntos en este cuarto. partido, Jorge Guzmán lanzó al 32% del triple, 6 de 19. 6 de 19, solo 6 triples anotados. Números bastante bajos. Parece la lotería ya. Sí, y 56% de tiros de campo, de tiros de media distancia. 23 de 41, porcentajes bajísimos para lo que nos tenía acostumbrado y para lo que depende el equipo lojano de este tipo de juego perimetral. La ofensiva de Jorge Guzmán en la temporada pasada que quedaron campeones dependía mucho del tiro perimetral y tenía muchos jugadores que tenían gran tiro perimetral. Eran 3 triplistas en un solo equipo. Christian Elegüe era muy buen triplista, el mismo Eric Ferguson tenía muy buen tiro perimetral y Donald Robinson también, eran 3 triplistas en un equipo y dependía mucho de este recurso que hasta ahora no lo he encontrado. No lo he encontrado el equipo lojano y creo que, ¿qué les puedo decir? Otra deficiencia que está y lo vamos a ahondar un poquito más en la jornada 4 es en los rebotes, en la parte de conseguir rebotes defensivos, dejan muchas segundas oportunidades. Creo que en este punto sí están dejando a deber mucho Emmanuel Shepard y Kadarius Reigns. Y pues creo que el equipo lojano extraña mucho a un jugador que la temporada pasada, al menos en playoffs, llegó a reforzar muchísimo esa zona interna, que fue Charles Thomas, un jugador bastante fuerte que hacía un muy buen box out y pues permitía ganar esos rebotes fácilmente y bloquear a la ofensiva que consiga segundas oportunidades. Sí, acá en el partido contra Barcelona también Barcelona consigue 14 rebotes ofensivos. Y esto creo se notó más en el partido del día de ayer, en la jornada 4, a la que ya vamos a llegar después en el partido contra Importador Alvarado, pero sí ha sido una deficiencia del equipo de Jorge Guzmán y creo que igual en ofensiva no se encuentran todos los jugadores que tiene el equipo ahora en el quinteto titular. No terminan de generar esa sincronía todavía. Sí. Pero, bueno, ya mucho error de Jorge Guzmán. Destaquemos la parte buena de Barcelona. Sí, totalmente. Sí. O sea, ahora vamos lo gana limpio. Totalmente. Sí, y merecido, muy merecido. Creo que Barcelona empieza bien con el cambio de entrenador, porque es renovado completamente con cambio en el banquillo. Sí. Un acierto total que asuma la posición de head coach el argentino Gino Basigna. Golazo de la dirigencia de Barcelona para esta temporada y se ha visto reflejado en los resultados que ha tenido en el equipo en estas 4 primeras fechas de la Liga Básquet Pro. Necesitaba ese aire fresco, como tú decías, Pablito, necesitaba el equipo de Barcelona ese aire fresco, sobre todo después de los playoffs del año pasado, que igual Barcelona nunca, lo hemos hablado acá, nunca ha sido ese equipo así que sobresale demasiado en las temporadas. Y capaz esta temporada creo que sí puede ser ese equipo. Podría ser. Sí, con fe. Sí. La verdad, después de ver esos 2 partidos de Barcelona, confío plenamente en que está encaminándose a un muy buen proceso. Sí. Lo decíamos la semana pasada en el primer capítulo, que el partido del que estamos hablando en Guayaquil con Jorge Guzmán iba a definir si Barcelona realmente se mantenía con ese buen inicio y se convertía en uno de los top 3 para aspirar al título en esta temporada, o pues volvía nuevamente a ser un equipo que tiene sus partidos buenos, pero también tiene sus partidos malos, pero con el resultado que ha tenido en esta segunda semana, creo que se convierte en uno de los equipos que hay que hablar. Se definía acá si iba a ser Barcelona el equipo de media tabla o si iba a pelear los primeros 3 puestos de la liga, y deja muy claro después de esta semana que sí va a pelear la punta del campeonato. Sí, ya le estás ganando a un Jorge Guzmán que venía de un invicto
Y de una gran victoria contra Jaguars acá en Loja. Sí, o sea, bueno, yo creo que ese partido es un poco dudoso también, pero... Sí, no había mucho con... No, fue un total partido para Barcelona, lo gana bien, además de que realiza todo, hace todas sus tareas, aprovecha de los grandes errores que tiene Jorge Guzmán y se lleva totalmente esta victoria. Sí, acá en el equipo de Barcelona creo que han destacado mucho los dos brasileños. Golazo las contrataciones también de Barcelona para esta temporada. El brasileño es Gabriel Campos. En este partido deslumbró completamente, sobre todo en la segunda mitad, en el segundo y tercer cuarto, donde estuvo prácticamente en llamas. Llegó a 26 puntos y 6 rebotes y 8 asistencias. No solo anotó, sino también distribuyó juego. Y Barcelona está jugando mucho en este 1-2 con el pívot brasileño Vinicius. Y acá creo que igual, ahí en lo que tú dices tiene sentido. Gabriel Campos va líder de asistencias de la Liga Básquetbol. Pero con una diferencia abismal del segundo que va en carrera. Gabriel Campos tiene 41 asistencias en lo que lleva de las 4 primeras fechas. Sí. Números brutales. O sea, estás prácticamente metiéndote 10 asistencias por partido. Sí, básicamente. Sí, casi 10 por partido. Y el segundo, que es Martín Perdomo de Cuenca Basket, tiene 29 asistencias. O sea, son 12 asistencias menos, claro. O sea, haz matemáticas. Son 40 asistencias. Quiere decir que... La media es de 10.2. La media es de 10.2. Mínimo que esas asistencias se reflejan en puntos. Obviamente. Es el doble en puntos. Estamos hablando de 82. Exactamente. Es brutal eso. Sí, ahí está el impacto grande de Gabriel Campos en el equipo de Barcelona. Y pues si Vinicius Nacimiento, que tampoco ha defraudado en este partido, pues también llega a un importante número de 12 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias. Pues en Barcelona supo distribuir muchísimo su juego ofensivo también, y también con su refuerzo norteamericano, Brandon Boom, que llega a 18 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias en este partido. Creo que refleja muchísimo cómo Barcelona distribuyó el juego y cómo Gabriel Campos lideró la ofensiva de Barcelona en este partido para que le quiten el invicto a Jorge Guzmán. Sí, Barcelona era de esos equipos que en la previa no podíamos decir mucho porque fue igual que Importador Alvarado, de los equipos a los que se limpiaron completamente y renovaron casa completamente, desde el banquillo, jugadores y sin nombres conocidos tampoco, porque el quinteto titular de Barcelona también son 5 extranjeros completamente nuevos. No, tenemos a Jair Roldán, él sí repite. Roldán, sí. Él repite acá en Barcelona, estuvo en la temporada 2024, pero la temporada pasada no tuvo un rol protagónico en el equipo. Ahora el argentino le está dando bastantes minutos a Jair Roldán y pues le está respondiendo también, haciendo su aporte, sobre todo en defensa, hay que decirlo, sobre todo en defensa Jair Roldán aporta muchísimo en esas transiciones y relevos defensivos que hace el equipo del argentino Gino Basigny. Cuando venga acá hay que preguntarle cómo se pronuncia bien su apellido. Sí, porque la verdad aquí estamos adivinando nomás. Porque son dos nana. Ajá. Ni en el traductor lo pronunciaba bonito eso. Pero bueno, el de Gino. Dentro de todo, no creo que era un partido para que se alarme Jorge Guzmán todavía. Hasta la mitad del partido lo tuvo muy peleado. Al final igual gana, de hecho, el último cuarto de este partido, 25-24. Lo intentó reponer, pero el problema fue ese tercer cuarto en el que anotas 8 puntos. Y con esto pasamos al siguiente partido de esta fecha, partido que pudimos estar presentes en Zamora. Zamora Jaguars recibía a San Antonio Gold. San Antonio Gold venía de perder 2 partidos y este era un must win casi para el equipo de Machala. Este sí era una prueba total para el equipo de Manuel Jaime, porque Zamora, pues habíamos visto su desempeño en las 2 primeras fechas y lo vimos acá en el Coliseo de Ciudad de Loja en la segunda fecha, que el equipo no terminaba de acoplarse, tenía sus deficiencias. Habíamos hablado de... No era un equipo tan fuerte como el del año pasado. Exactamente. Y ahí San Antonio Gold pues ya se reintegraba. Abraham Barahona luego de haber quedado campeón. Él ya estuvo acá, pero lo hablábamos. Creo que no era un buen momento para su debut. Bajó del avión y fue directo. Lo pusieron a jugar directamente y se notó lo que estaba cansadísimo. No entró de titular Abraham Barahona, hay que decirlo, sí. Pero le dio bastantes minutos y sobre todo en el cierre del partido. Sí lo usó demasiado. Creo necesitaba ese físico de Abraham Barahona en el partido. Sí lo pedía, pero no creo que era el momento para que lo lance a jugar tan temprano. Se lo notó muy cansado.
Pero bueno. Más que todo, yo creo que se notó también de que no había entrenado con el resto de sus compañeros. Sí. Había momentos en que no se posicionaba entendía, bien, claro, y consultaba con sus compañeros. Sí, no creo que haya tenido la oportunidad de entrenar más allá del mismo día en el reconocimiento que suelen hacer en Coliseo. Por eso yo me preguntaba cuándo llegó él, porque parecía que literal del avión a la cancha. Sí, bueno, en ese partido lo termina ganando Zamora, o sea, sorpresiva victoria de Jaguars en la que se preveía que tenía que ser un partido fácil para San Antonio. Era un 2 contra 1, era... En la previa Zamora nosotros lo teníamos a San Antonio como favorito. En esto hay que decirlo que Zamora nos dio un hachazo a lo que pensábamos previamente y sobre todo el partido de su base argentino, Santiago Ludueña. Creo que fue el MVP de este partido, quien deslumbró. Lo vimos en cancha y la actividad que tuvo, o sea, la potencia que tuvo en los 4 cuartos, en todos los minutos que estuvo jugando, fue fiel reflejo y la persona que lideró la victoria de San Antonio, la remontada de Zamora Jaguars, porque ten en consideración que San Antonio lo iba perdiendo, lo estaba ganando a falta de unos 3-4 minutos con 8 puntos. Sí, fue un gran partido de Santiago Ludueña, el primer gran partido de la calle y el último, porque bueno, ya vamos a hablar de eso ahora. Vamos a entrar en eso. Pero fue una de las mejores actuaciones de la ofensiva de Hugo Turilli, que en los 2 primeros partidos había dejado mucho que desear el equipo de Zamora en ofensiva. Acá creo que fue un gran acierto los minutos en los que le dio el balón a Ludueña, porque él supo arreglar muy bien el juego en la cancha. Solo llegó a 6 asistencias en este partido, pero nosotros que lo vimos en vivo... se las desperdiciaron demasiado. Pudo tener el doble de asistencias que tienen las estadísticas si no hubiese sido por las fallas de sus compañeros. Sí. Y además, un gran partido de él en defensa. También estuvo marcando a Franco Borsalino en 1-1 toda la noche. Incluso cuando al final del partido tenía 4 faltas, estuvo al borde de ser expulsado por faltas, pero seguía con la marca 1-1 todo el partido. Santiago Ludueña tuvo un tan buen partido en ofensiva y en defensiva que, si no me equivoco, en el tercer cuarto, en la segunda mitad o en el segundo cuarto, no recuerdo bien en qué cuarto fue, que Manuel Jaime tuvo que mandar a uno de los ecuatorianos, en este caso a Lojano Cristian Astudillo, a defender 1-1 cancha completa a Santiago Ludueña para tratar de evitar un poco el impulso ofensivo que venía teniendo. Le sacó 2 faltas al... Y anotó igual, o sea, no pudieron parar a Santiago en esta ocasión. Sí, esa noche estuvo imparable y, bueno, fue un partido que tuvo muchos eventos porque, bueno, un arbitraje malísimo. Hay que hablarle de arbitraje a ese partido, por favor. Un partido de arbitraje pésimo. Además, lo revisábamos hasta en el celular, las repeticiones, a ver si efectivamente era una falta o algo. Hubo muchas jugadas dudosas, muchísimas jugadas dudosas. Sí. Hubo muchos cobros cuestionables en este partido. En esto sí, el arbitraje ha sido el peor que hemos visto hasta ahora de lo que va de la liga. Sí. Completamente. Muchos errores. No se entendían ni los propios árbitros. Y de nuevo, para los 2 equipos, porque hubieron jugadas mal pitadas para los 2 equipos y eso influyó igual mucho en el comportamiento de los entrenadores, porque los 2 entrenadores estaban muy frustrados, muy alterados. Javier Bollo termina siendo expulsado del partido, igual por empezar reclamos contra los árbitros, porque le cobraron faltas técnicas. Termina siendo expulsado, que fue en la mitad del tercer cuarto. Por ahí, tercer cuarto. Tercer cuarto. Y su expulsión fue tras una jugada polémica polémica que hubo, de hecho. Y no sé, se las vamos a poner a ustedes también para que nos dejen su opinión. Para nosotros, en el momento que estuvimos en el Coliseo, realmente fue dudosa la jugada. No podíamos verla con claridad en ese momento. Por un lado, los jueces pitaron. El cobro fue, le dieron válido los 3 puntos. Un tiro de triple de Marcellus Garrick. Sí, le dieron los 3 puntos y le cobraron una falta técnica al jugador defensor. Por flopping. Claro, a él le cobraron la técnica a Garrick por flopping. Que es algo, no sé, yo nunca he visto, la verdad, o sea, sí he visto, pero no es tan seguido que lo cobren técnica en lugar de el +1. No, la verdad que en tema FIBA es algo que ha venido actualizándose últimamente y sobre todo en la parte de triples que puede ser bastante debatible
el tema de cobrar una falta y el jugador ofensivo puede sacar cierta ventaja al momento de abrir una pierna, estirar un brazo. Ahí va la discusión de que eso ya es falta ofensiva. Exacto, Sí, pero al momento de tirarse. Y en FIBA están cobrando no solo en esos momentos, sino por ejemplo cuando estás en una pantalla y te botas, que es algo que los jugadores suelen ocuparlo muchísimo, es algo que los referees están pitando cada vez más, el flopping en los jugadores de la ofensiva. Claro, y en esta ocasión, Marcellus Garrix anota el triple, pero Sánchez abre las piernas cuando salta, abre las piernas. De una manera bastante inusual. Sí. Sánchez, de hecho, ni llega a saltar, simplemente trata de bloquear un poco la visibilidad en el tiro y pasa de largo. Y es ahí donde Marcellus Garrix abre su pierna izquierda. Las dos. Sí, abre las dos. O sea, abre las dos piernas. Pero lo toca Sánchez con su pierna izquierda, que de hecho él se toca la pierna de la patada, exactamente. Totalmente. Y acá fue la queja de Hugo Turilli de que acá se quejaron los dos. Hugo Turilli pedía la falta ofensiva de Garrix y Emanuel Jaime perdía el 3+1. El 3+1. Entonces, y viendo las repeticiones, hubo una revisión de como 10 minutos. Siquiera 20 minutos, de verdad, porque fueron más de 10. Los árbitros se pararon al lado de la mesa de control a hablar con Hugo Turilli en medio partido. Totalmente. Prácticamente fue eso y por eso en ese momento comenzó la gente a revisar en el teléfono. Claro, es porque no entendíamos nada porque estaban hablando en la mitad del partido, se paran a hablar en la mitad del partido. Ya no se sabe, pero a la final lo que cobraron fue lo que les decimos. No le dieron ni a Hugo Turilli la falta ofensiva. Se quedó el cobro original. Ni a Manuel Jaime. Se quedó el cobro original. Válido los 3 puntos. Y le pitan técnica por flopping a Marcellus Garrix, que lo convirtió en Jorge Vanegas, si no me equivoco, en tiro libre. Que acá en esta jugada yo sí me voy a quedar con la queja de Hugo Turilli. Para mí era falta ofensiva muy abierta a las piernas a la hora de lanzar. Sí, no fue solo una vez. Yo vi ese movimiento unas 3 ocasiones. Él tiene mucho eso de hacer eso cuando lanza los triples. Lo hizo también acá en el Ciudad de Loja, acá cuando jugó contra Jorge Guzmán. Pero dentro de todo creo que algunos no son tan exagerados. Pero es la de esa jugada sí fue muy exagerado como abrió la pierna. Fue muy notorio. Vieron la repetición, creo que aquí vamos a coincidir los tres. Era falta ofensiva. Aquí también se la doy a Hugo Turilli. El reclamo era muy válido y para mí tenía que pitarse la falta ofensiva y no tenían que valer estos 3 puntos. A diferencia de la falta que hubo en la primera fecha acá en Loja, que fue pues como la jugada polémica. Claro, esa fue una falta clara. Esa ya coincidimos. Pero acá totalmente, para los 3 creo vamos a coincidir, era falta ofensiva. Sí, era falta ofensiva. Pero en esta ocasión Zamora Jaguars rescata este partido, le da un aire nuevo a Hugo Turilli. Después de la derrota pues aplastante acá en el Coliseo Ciudad de Loja, le da ese respiro al equipo amazónico. Y pues hay que hablar para Turilli. Y pues hay que hablar también de la caída de San Antonio Gold, que nadie esperaba que empiece 0-3 abajo. Ese equipo, expectativas si bien empezó altas con nombres bastante vistosos. Y tenía expectativas muy altas en el inicio de esta temporada. Y lo decíamos, se nota que esta temporada sí fueron por el all-in, o sea, le pusieron todo, recursos, presupuesto, le pusieron todo a esa plantilla para que ganen, para ganar, y hasta ahora los resultados no llegan. Yo creo que, como dije hace rato, ese equipo está bien de nombres. Hasta que no encuentren la manera de jugar en conjunto, no creo que va a poder destacar mejores. Creo que justamente eso, Pablito, voy a coincidir contigo, es lo que le falta encontrar aún a San Antonio en estas 4 fechas, encontrar esa sincronía que pese que Franco Borsellino y Demian Álvarez se conocen de la primera temporada, tampoco es que han vuelto a jugar juntos. No han destacado. Tampoco es que han vuelto a jugar juntos. En estos partidos no han destacado mucho. Es que por momentos, y ese es el deber de Manuel Jaime, tiene que recordar que no está siendo entrenador de Jorge Guzmán 2022, sino de San Antonio Gold 2025. Y tiene que recordar de que ya son jugadores que han pasado años claro. Aquí en la liga, entonces ya no puedes tratarlos como en el primer día. Totalmente. Va pasando factura.
va pasando un poco factura y lo hemos visto en las estadísticas, en los números que no nos tenían acostumbrados, pues ninguno de ellos en la Liga Basket Pro. Franco Borsellino está top 6. Para comparar con su versión cuando recién llegó a Zamora Jaguars la temporada anterior, que le costó muchísimo acostumbrarse y acoplarse al equipo. Era suplente, era hasta suplente en Zamora Jaguars cuando recién llegó. Primer partido y primer lanzamiento de lejos. Y entonces, por ahí va. Sí, no está ni de cerca de su mejor versión, y este partido en particular igual no me gustó el trabajo de Manuel Jaime en la banca. Tampoco, creo que entró en desesperación y comenzó a hacer unos cambios. Comenzó a hacer muchos cambios. Cambios que ni sus jugadores entendían. Sí. Los jugadores americanos. Hayes, a Garrick, los jugadores americanos se quejaban de los cambios, no entendían por qué los estaba sacando, los volvía a meter y nadie entendía nada. Y en este perjudicado fue Barahona, que terminó peor, cansado del viaje. Terminó jugando casi todo el último cuarto, Abraham. Luego de ese desgaste, tampoco tuvo un muy buen partido Abraham, y es entendible también porque sí, es justificable. Por toda la actividad que viene teniendo, necesita un poco de descanso también. Y otro partido expulsado de Jordan Cárdenas. Nuevamente. Nuevamente 5 faltas. Nuevamente 5 faltas. Pero... Aquí, claro, 2 cosas acá. Es verdad que Jordan Cárdenas es un jugador que es bastante fosforito y que es muy fácil meterse en su cabeza y eso lo saben las faltas. Lo saben los rivales. Cualquier jugador promedio en la liga. Y eso lo saben los rivales. Pero también en este partido habíamos hablado del arbitraje y aquí no fue la excepción. De las 5 faltas hubo unas 2 que fueron muy dudosas. Muy finas, sí. Muy dudosas y nuevamente condicionan a San Antonio Gold, porque Jordan Cárdenas en sus 3 partidos ha venido siendo el jugador determinante en el equipo de Manuel Jaime. El poste bajo ha sido... Acá lo estaba sosteniendo muy bien a Boyo. Estaba muy bien. Era un duelo tremendo. De hecho, nadie lo pudo frenar a Jordan Cárdenas hasta que salió por 5 faltas. Y lo estaba frenando muy bien a Boyo. Totalmente. De nuevo, lo tenía bien contenido debajo del aro. El argentino no podía jugar cómodo en los minutos en los que estuvo al frente de Jordan Cárdenas. Y sí, pero... eso es algo de que, como lo decimos, los jugadores conocen cómo es Cárdenas y lo aprovechan. Se aprovechan de ese detalle. Y pese a la diferencia, yo creo, de altura, de que tiene Boyo, es un jugador un poquito más grande que Cárdenas. Y pese a eso, Jordan, la verdad, se lució en ese poste bajo. Pero era un duelo interesante porque Javier Boyo le saca ciertos centímetros en altura, pero Jordan Cárdenas tiene una contextura más corpulenta. Entonces era un duelo que se lo termina ganando Jordan Cárdenas durante todo el partido y los minutos que estuvo en cancha. Solo 10 puntos de Javier Boyo en este partido. Jordan Cárdenas se impuso totalmente contra Javi Boyo, contra Baby Shaq, contra el que le pusieron en la defensa Jaguars, pues se impuso Jordan Cárdenas completamente. Y de nuevo se cae San Antonio Gold al final del partido, porque como les decimos, lo iban ganando y se lo remonta Zamora con gran actuación de Santiago Ludueña, y se lo remonta Zamora haciendo provecho de su localía, porque lo saca al partido, lo saca adelante el Coliseo. El Coliseo, sí, muy y pese a que no estaba lleno el Coliseo, pero... se hacía sentir muchísimo. Y esta es la segunda vez que le pasa al equipo de San Antonio Gold, porque se cayó de igual forma acá en el Coliseo Ciudad de Loja cuando visitaron a Jorge Guzmán. No han sabido calmar, pausar el juego en esos momentos claves del partido, sobre todo para el final, que creo que les gana la frustración, les gana el ritmo del partido y no pueden estabilizarse, y el otro equipo termina viniéndoseles encima. Y creo que con esto, y luego de esta semana, podemos afirmar que Zamora tiene la localía más fuerte de la los temporada. 10 equipos de esta temporada. Totalmente. Zamora tiene esa localidad que saca adelante a su equipo, que fuerza a los errores del rival también, y lo vimos reflejado en este partido contra San Antonio Gold, que lo termina ganando Zamora Jaguars. Y aquí, antes de pasar al siguiente partido, se hace, después de este partido, al día siguiente de este partido, se hace oficial la llegada de Manu Gómez a Zamora, después de un gran secreto partido a voces de Ludueña. Sí, venía siendo un secreto a voces, venía siendo muy hablado en el exterior, acá por Loja incluso. En Loja Zamora se decía mucho de que era una contratación que la tenía cerrada Zamora desde ya hace bastante tiempo, que ese era el plan inicial, de hecho, de Zamora. Pero entonces,
¿Para qué lo llevas a Ludueña? Claro, esa es la gran pregunta. Acá alrededor de esta contratación hay preguntas que no terminamos de comprender porque son preguntas, bueno, que los van a conocer solo ellos puertas adentro de cómo se dio las contrataciones. O sea, y vaya manera de despedirse de Ludueña. Pero acá, bueno, llega Manu Gómez. Manu Gómez fue compañero de Javier Bollo en ese año que Leones quedó campeón de la Liga Básquet Pro en 2023. Y bueno, llega a reencontrarse acá. Lo hablamos creo que en el episodio pasado que no creíamos que un cambio en el base era lo que le hacía falta a Zamora. Lo habíamos mencionado que Manu Gómez capaz no va a tener mucho margen de operación, podemos llamarlo así, porque a la final... No tiene mucho con qué jugar tampoco. Exactamente, o sea, hay que ver cómo igual se van acoplando también los panameños, pero lo que hemos hablado, la similitud de las características de sus aleros, Álvaro Cherbo y Jorge Vanegas, y también de los dos panameños, de Gil Atencio y de Sánchez, es una de las cosas que nos hace cuestionar muchísimo también, de qué tanto puede aportar Manu Gómez, que si bien es cierto, es un crack. Sí, es un gran jugador. Es un jugadorazo completamente. De los mejores bases que han pasado por acá, por la Liga Básquet Pro. Ese año en Leones fue el mejor jugador de Liga Básquet Pro. El mejor base, totalmente. Sí, en esa temporada. Y seguro lo traen igual porque conocen que ya tiene química con Javier Bollo. Les fue muy bien cuando jugaron juntos en Leones. Y aparte, Manu Gómez viene teniendo bastante actividad porque viene salvando del descenso a su equipo, a Argentinos, allá en la liga. Y viene con esa actividad a Zamora Jaguars a tratar de rescatar un poco del juego que Hugo Turilli quiere presentar en la duela. Pero acá lo que cuestionamos nosotros es... Todavía me quedan dudas de qué quiere presentar Turilli. Cosas que no vamos a saber porque, como dijiste tu hermana menor, o sea, esas es muy interno. Son cosas que solo lo sabrán a la interna del equipo, cómo se dieron las contrataciones, por ejemplo, de Santiago Ludueña, si él sabía que fue contratado únicamente hasta que Manu Gómez llega al equipo o no se comunicó eso con claridad, no lo sabemos. Y lo que más nos sorprende es que este cambio llega luego de que Santiago Ludueña tuvo un partidazo y fue quien le dio la victoria en la remontada de Zamora Jaguars frente a San Antonio Gold. Fue muy sorpresivo para nosotros. Sí, no creo que tenga que ver con eso, porque creo que el movimiento de Manu Gómez ya estaba listo. Hubiera tenido o no hubiera tenido un gran partido ese día. Pero el timing estoy hablando, porque justo llega después de ese gran partido, el timing. Y bueno, sí, son cosas que no vamos a conocer porque son las contrataciones acá se dan bien puertas adentro. Hemos dicho acá mucho en la temporada pasada que ojalá esto de las contrataciones y todo se hiciera de una forma más como en la NBA, que es un poco más público cómo se dan y esto y todo este tema. Capaz daría paso a una mejor comunicación para que no se especule tanto alrededor de estos movimientos. Pero sí, entonces Santiago Ludueña se despide del equipo. No sé de qué amarga, tan buena una despedida amarga. Un poco amarga la situación en general. 3 fechas para darle a un jugador solo 3 fechas es poquísimo. Y sobre todo un jugador que nunca ha tenido experiencia en la Liga Pro acá en Ecuador. Es poquísimo. Y se estaba adaptando, como lo decimos, a este partido en la fecha 3. Lo jugó muy bien. Él mismo nos decía que ahora sí se sintió mucho más cómodo y se notaba. Y acá somos anti crítica de Santiago Ludueña porque se habló mucho en las 2 primeras jornadas de que no había tenido el mejor inicio del equipo y que capaz esa era la razón por la cual Zamora comenzó tan flojo, que no era verdad. Que no era, para nosotros no fue un factor que incida demasiado las 2 primeras fechas de Santiago Ludueña, pero pues... Es una cosa en general del equipo, acá nos mantenemos creo que en esa opinión de que no nos convence el armado del equipo en general. Totalmente. Sí, yo creo que ahí sí cuestionamos más bien al profe Turilli, como dije, no vamos a saber hasta que funcione, qué es lo que intenta hacer. Y este movimiento sobre todo sí creo que le pone un poco de presión de que ya si sacas a un jugador después de 3 fechas, lo mínimo que esperas es que el que venga te haga de los mejores equipos de la liga. Y sacar al base que prácticamente te dio la victoria contra San Antonio. O sea, tremenda. Se lució en ese partido, solo tuvo
menos puntos que Atencio, si no mal recuerdo. Sí. Entonces... Y él fue quien hizo jugar a todo el Atencio. A todo el equipo. Y incluso fue el primer partido en el que vimos que Álvaro Cherbo tuvo algo de incidencia en la ofensiva, y fue porque él estaba repartiendo muy bien el juego, el balón en la cancha. Entonces sí, es el primer movimiento del equipo de Zamora en esta Liga Básquet Pro. Y bueno, llegó Manu Gómez después de este partido, pero no jugó en la jornada 4. Por eso decimos que... Tampoco jugó Santiago Ludueña. Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de la jornada 4, pero... Por eso decíamos que la despedida aparte fue un poco amarga, porque tuvo ese partidazo contra San Antonio Gold y no tuvo la oportunidad de cerrar un último partido, capaz, y despedirse de la afición en el Coliseo de Zamora. Ha casi un mal manejo de lo que sea que hayan hecho ahí. No se sabe. No lo sabremos, pero... Si como la dijo quitan, Gustavo Timing. no, acá sí sabemos, porque no habilitan, ya lo deshabilitaron a Ludueña y no lo habilitan a Manu Gómez. Eso sí sabemos, eso ya es oficial, sí pasó. Oficial, pero y te toca jugar con tu base suplente un partido. Pero el por qué hicieron eso, o cuáles fueron los motivos para no habilitarlo a Manu a tiempo para que pueda jugar el partido de ayer, son las cosas que no lo sabemos. No sabemos si fue falta de responsabilidad de la dirigencia para, no sé, enviar los documentos, lo que se tenga que enviar para habilitar e inscribir a este jugador y que puede estar habilitado. Pero para sí todavía no terminas el proceso porque ya lo deshabilitas al otro jugador. Hasta no estar seguro. Sí o sí es una responsabilidad de lo que como sea se haya manejado ese movimiento allí. Es que a eso voy. Tiene obviamente el grado de irresponsabilidad de la dirigencia para hacer este movimiento, pero no sabemos si hubo factores que incidieron, por ejemplo, no sé, ¿qué se me puede ocurrir ahorita? De la liga de... Si quiero inventar un factor. No, es que puede haber factores, por ejemplo, del aceptar papeles de la liga y que por eso, digamos, capaz el club envió ciertos papeles a tiempo, pero no procesaron rápido todo el tema, la parte de la liga. O sea, puede haber algunas cosas, pero obviamente eso no quita la falta de responsabilidad en este caso para que la noche de ayer no haya jugado ninguno de los dos. Claro. Bueno, ya cerrando la jornada 3, tuvimos el partido de Leones contra Cuenca Basket. El Leones vuelve a perder acá. El único partido que ha ganado Leones es contra Spartans. De visita. Que es el respiro de la liga. Sí. Acá Leones lo pierde de local. Cuenca Basket, el primer partido que gana Cuenca Basket en la temporada, y es 107-90, 17 puntos. Humillante un poco. Y ya empiezan a sonar las alarmas en Riobamba, porque acá también ya les hablábamos al inicio. Gastón Fernández ya levantó el teléfono y anunciaron. Se daron las alarmas. Le tocó levantar el teléfono y llamar, y se anunció ya Leones la contratación de Seven Woods. Su sexto refuerzo extranjero, algo que considerando que es el sexto refuerzo, no tuvieron que sacar a nadie de los refuerzos actuales. No creo que haya sido planeado desde el inicio, porque Seven Woods no estaba jugando en ninguna parte, como para decir que se retrasó por... No lo sé, pero me llama la atención. Yo también, por eso yo también no creo que sea cuestión de que lo tenían en el plan desde el inicio, porque no estaba jugando en ningún lado como para decir, sabían que se iba a demorar. Él fue uno de la lista. Pero sí, yo también creo que Gastón Fernández tiene ya ahí visto qué piezas mover, y fue el primero en el cólera ahí. Pero yo le voy a dar el beneficio de la duda a Gastón, que tuvo algo premeditado ahí en ese sexto refuerzo, y efectivamente luego de esta derrota contra Cuenca de local, si no me equivoco, sí de locales, alzó el teléfono y llamó a uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, que lastimosamente tuvo una lesión y no pudo completar las finales el año pasado, y llega a reforzar al equipo riobambeño Seven Woods. Importante refuerzo. Y nos sorprendió, al inicio de temporada nos sorprendió que no haya ido Zamora por él de nuevo. Sí, no sé, yo creo que tenía un gran afecto al menos por la ciudad de Zamora. Y yo creo que hubiera regresado, yo creí que iba a estar ahí. Incluso porque esa etapa para él se debe haber sentido muy inconclusa, viendo que no terminó de las finales por la lesión, porque se fracturó el codo, el brazo, creo que fue en las finales.
y ni siquiera las pudo terminar de jugar, entonces creo que quedó un capítulo bastante inconcluso de Elian Zamora, y bueno, ahora llega a Riobamba a intentar levantar un poco el desastre que está haciendo Leones en este inicio. Yo creo que ahí de parte y parte van a esperar cosas. Por ejemplo, Seven Goods va a esperar de que el nombre Leones lo lleve a unos playoffs, y Leones esperar que Seven Goods lo lleve a estos playoffs. Sí. No pudo jugar, no ha podido jugar todavía. Su debut va a ser en la jornada 5. Leones vuelve a perder en la jornada 4 en Santo Domingo de visita contra Guerreros. O sea, el único partido que ha ganado Leones es Spartans. No ha ganado ninguno más. Porque en la cuarta fecha vuelve a perder también, que ya lo vamos a hablar. Y ya recibirá en su siguiente fecha a Jorge Guzmán. Se le viene un partido complicado que acá ya creo que sí llega Seven Woods. Yo creo que no es lo último de movimientos que vamos a ver de Leones, la verdad. Creo que Gastón Fernández va a empezar a mover un poco ese equipo. Yo también creo que no va a ser el único movimiento, sobre todo porque está en un récord negativo de 1-3. Creo que Leones nunca en lo que lleva de Liga Pro han tenido un comienzo tan malo, y la gente está comenzando a meter presión. Eso es precisamente lo que va a llevar a que el equipo lo cambie tan temprano, y aquí creo que sí es justo y necesario que ya cambien el equipo. El nombre solo de Leones acá en Liga Basket Pro siempre ha sido de los equipos que pelean la punta, no que pelean media tabla. Ha sido una de las franquicias que ha destacado en la Liga Basket Pro, y es sorprendente lo que está sucediendo, y bueno, hemos visto la reacción de la hinchada. Ustedes pueden leer los comentarios de la gente que es muy fanática del baloncesto en Riobamba y muy seguidora de Leones. Mete presión ya. Que está metiendo presión y que está pues dando a conocer su descontento del inicio de esta temporada, de lo que está haciendo la participación de sus jugadores extranjeros. Están cuestionando también un poco a Gastón Fernández. Nosotros acá le damos el beneficio de la duda a Gastón. Por el entrenador que es, tiene trayectoria en Liga Basket Pro, es entrenador campeón de Liga Basket Pro, pero acá la construcción del equipo del que ha presentado a inicio de temporada ha dejado que desear en sus refuerzos extranjeros, y por eso mismo es que ya se empieza a mover el equipo. Al menos en ese partido yo creo que quedó muy centralizado, al menos los puntos. Veo aquí a un Sánchez 21 puntos, tenemos a Fundora 14 y al Niño Maravilla que era aquí en Loja, en Jorge Guzmán es Eric Mesías 18 puntos. Ese es el punto de Leones en este inicio de la temporada. Que era suplente acá. Ocupas 5 plazas extranjeras y tu mejor jugador son 2 ecuatorianos, es Fundora y Eric Mesías. No ha destacado Alejo Montés, que es uno de los jugadores que venía a ser llamado uno de los principales refuerzos de Leones de Riobamba. Les ha costado un poco encontrar esa adaptación del equipo, tal como lo decíamos con Zamora Jaguars. Acá también le está costando a Leones muchísimo más encontrar esa sincronía con todos, y pues, ¿qué te puedo decir? Sí, se nota. Entonces acá sí era de esperarse ya que empiecen los movimientos. Va a llegar Seven Woods, vamos a ver cómo se acopla este equipo. Eso es importantísimo. Y vamos a ver qué movimientos más hace Leones, porque estamos a tiempo para que reaccione el equipo. No es muy tarde todavía. Y por eso y por eso es bueno que ya hayan empezado a mover las cosas. Si estás viendo que no te da resultados, no está resultando, es bueno que se empiecen a mover ya tan temprano, porque te da tiempo para que lleguen tus nuevos jugadores, se adapten todo en una liga en la que los 10 equipos van a pelear un puesto de playoffs. Todos. Tienes que empezarte a mover y prepararte para de cara al final de temporada, pensar en el final de temporada regular. Y bueno, con esto... Y por otro lado, igual destacar, esta fue la primera victoria de Constantinos Basiliades como entrenador de Cuenca, que bueno, sus jugadores Martín Perdomo y Elías Cave siguen teniendo gran temporada en este inicio. Creo que Elías Cave nos tiene acostumbrados a estos números. A estos números. Es, si no me equivoco, el jugador más anotador de lo que lleva de temporada. Y pues acá, Martín Perdomo... Acá 32 puntos de Perdomo, 24 de Elías Cave y 24 de Nigel Jones. De Nigel Jones. Elías Cave, unos 4 más contra todo el otro equipo, hijo. Sí, entonces... sí. Carrea, sí, Elías Cave, se pone el Creo que el equipo dúo Perdomo, Elías Cave es muy bueno. Es un dúo
muy bueno, al que Konstantinos Vasiliadis lo conoció como compañeros y ahora apostó por ellos como entrenador, le está respondiendo con números, pero el equipo creo es el que le está faltando un poquito más, porque es la única victoria que consiguió Cuenca. Sí, se ha topado igual con un calendario difícil al inicio de temporada. Le ha tocado ya jugar contra Piratas, creo que ya le tocó jugar contra Barcelona, que son los líderes. Le tocó jugar contra Importadora también, le tocó jugar contra los tres líderes del campeonato y son derrotas que a cualquier otro equipo se les concede. Les concede esas 3 derrotas. Y le sacan una victoria importantísima a Leones de visita, así que es un muy buen triunfo para Konstantinos Vasiliadis de visita en Riobamba. Para que empiecen a encontrar ese ritmo yendo a la temporada, sí creo que Cuenca va a pelear en media tabla para los puestos de media tabla. Sí, yo lo veo, al menos ese dúo, al menos en el Cuenca, yo creo que sí. Y tengan en cuenta que no han anunciado el reemplazo del norteamericano de Hayward, que salió, pues, no conocemos los motivos. En la segunda fecha, creo. Sí. En la primera semana. Justo lo vimos el domingo pasado antes de comenzar a grabar, sí. Exactamente. Entonces, hay que ver si Konstantinos cómo refuerza esa posición, esa plaza extranjera que tiene. ¿Le apostará por un pick? Me imagino que sí. O sea, necesita un 4 es lo que fuerte, necesita, claro. Que era lo que le daba, pues, el norteamericano. Hasta el momento le funciona bien Nigel Jones, Elías Gabe y Martín Perdomo. Y terminando la fecha 3, Importador Alvarado recibió en Ambato a Guerreros, que Guerreros también lleva una victoria, creo que en estos 4 partidos, pero se ha presentado mucho mejor de lo que esperábamos que se presente. Yo creo que el marcador tampoco le hace tanta justicia, digamos, al resto de partidos, porque, por ejemplo, este de aquí, 88-83, es buena pelea contra Importador. O sea, los puntos que anota... y si se dan cuenta, las derrotas que ha tenido Guerreros no han sido con más de 10 puntos. No han llegado ni a doble dígito. Sí, creo que ni a doble dígito no han llegado en estos partidos. Sí se ha enfrentado ya igual también a equipos a Importadora. Creo que también ya jugaron con Barcelona. Jugaron con Barcelona y jugaron con Zamora Zamora la pierden, claro. Los 3 partidos que fueron muy, muy cerrados. Exactamente. Y bueno, Importadora acá se llevó un gran triunfo de local y sigue encaminado. Ya vamos a hablar más en la jornada 4 de cómo se encamina Importadora a ese primer lugar de la tabla. Y precisamente empezando la jornada 4 que se comenzó el viernes, tuvimos un día sin Liga Básquetbol, el jueves no hubo partidos. Exactamente. Empezó con San Antonio Gold de Spartans, con el peor partido de la temporada. San Antonio Gold de Spartans. Lo habíamos dicho. Un partido feísimo. Spartans, aparte se retrasó, hubo problemas ahí en el secado de la duela, que retrasó bastante el partido. Nuevamente aquí Basket Pass nos falló porque tuvo problemas técnicos en la transmisión. Y nada, lo habíamos dicho que Spartans se está convirtiendo en el hueco que tienen ahí, en el respiro que están teniendo los equipos que no vienen bien, y no fue la excepción con San Antonio, que se termina llevando la victoria en esta ocasión. Con un marcador que no refleja lo feo que fue el partido, porque el partido, pese a que el marcador final fue 66-43. No, de por sí es feo ese marcador. Me refiero que es una victoria amplia, pero en el juego no fue así. San Antonio Gold, el marcador es bajísimo. San Antonio Gold sacó esta ventaja al final del partido. Yo puse el partido al medio tiempo. Iba el marcador 20-22 al medio tiempo. 20-22. Señores. O sea, ese reflejo bajísimo frente a el primer partido ya de la liga con 100 puntos. Sí. Ya, o sea, sí. Anotar 20 puntos en una mitad. Anotas 10 puntos por cuarto. No, terrible partido. Fue un partido muy feo. Pero bueno, San Antonio se encuentra con su primera victoria de la temporada, la necesitaba urgentemente. Totalmente, le da ese respiro también al equipo de Manuel Jaime, que consigue la victoria en esta ocasión. Y que la próxima jornada le tocará ir a visitar Guayaquil, le van a tocar Barcelona. Los dos extremos. Le toca revuelta a la realidad. Le toca una prueba de fuego, le va a tocar ir a bailar con la más fea. En Guayaquil, sí. Y vamos a ver cómo le sale este baile, Manuel Jaime. Sí. Vamos a ver si sabe esos pasos. Manuel Jaime obtuvo el respiro junto a San Antonio Gold.
el respiro que necesitaban. Vamos a ver cómo se va adaptando este equipo luego a esta victoria. Reto difícil en Guayaquil. Pero... muy difícil, muy complicado. Vamos a ver si Barcelona también sigue con ese pie derecho al invicto, el invicto que tiene. O si lo de arriba, San Antonio Gold, una prueba muy difícil, sobre todo después de este partido que tampoco no es que haya dejado muchas muy buenas certezas. Sensaciones. No deja muchas certezas todavía el equipo de San Antonio. Era un deber ganar este partido para San Antonio, lo consigue. Y no de una manera muy, muy vistosa. Exactamente. Y de ahí vamos a la primera victoria de Guerreros. En Santo Domingo. De Santo Domingo, de locales, contra el equipo que ha sido la decepción de lo que va del torneo. Lo habíamos dicho, San Antonio le gana 90-87 solo con 3 puntos. Victoria bastante ajustada. Guerreros. Victoria bastante ajustada para Guerreros de Santo Domingo. Y Leones que no da pie con bola y... O sea, el título de la decepción, yo hasta ahora lo guardo todavía para San Antonio Gold, que en papel no debería estar donde está. Yo no le digo decepción a San Antonio todavía. Hasta ahora. Todavía le doy el beneficio de la duda. Son nombres y espero que pero teniendo en comparación a Leones y a San Antonio, de Leones es un plantel completamente nuevo que no conocíamos a nadie y bueno, nadie tenía expectativas. De San Antonio teníamos expectativas y muy altas. Yo más voy por Leones, de que prácticamente esperaba mucho de ellos, más por el nombre. También. Por el entrenador. Sí, por el entrenador, claro. Esperaba un poquito más, yo creo. Pero Leones, pierde este partido en Santo Domingo y por fin Guerreros gana su primer partido. Se lo merecían, Totalmente. Ya se merecían tener su primera victoria y en esta ocasión le ganan a Leones de Riobamba, de locales, y vamos a ver cómo va despuntando el equipo de Santo Domingo que ha venido agarrando que también tiene empezado la temporada con confianza y para ir a pelear esos puestos de media tabla. La temporada pasada se quedaron sin playoff, se quedaron afuera en play-in contra Cuenca Basket. Recuerdo, sí, en play-in contra Cuenca se quedaron. Y ahora va a pelear ese puesto de pase directo a playoffs, porque supongo que no deben querer quedarse en la misma instancia, en el play-in. Yo creo que no. Los partidos de play-in son algo muy, muy poco predecible. Es algo de suerte. Es lotería. Es lotería. Sí, es algo de suerte, es algo ahí. Es ya externo a lo que pasa. Los astros se alineen para que tú salgas victorioso ahí. Y siguiendo con la fecha 4, Cuenca Basket Club recibió en Cuenca, este partido se jugó en Azogues, a Piratas. Se recibía, como lo decimos, más fuertes. Como lo decimos, Cuenca ya le tocó ir con los 3 líderes del campeonato, con los 3 invictos. Y ese partido lo pierden no de una fea manera, lo pierden 71-77. Lo pierden peleando la localía, el equipo de Constantinos. Pero aquí pues se impuso el poderío que viene demostrando Piratas, la sincronía que creo que ya la encontraron en el equipo. Creo que los 3 equipos que van invictos son los equipos que le están sacando muy bien ya. Exactamente, son los equipos que le están sacando esa ventaja a los demás, que ya han encontrado su estructura de juego, sus jugadores ya saben sus roles, los entrenadores ya conocen cómo juega su equipo, pues y se ha demostrado en la cancha. Sí, creo que se resume en eso, encontraron sus roles. Eso que Piratas también limpió banquillo, un nuevo entrenador tiene esta temporada, el ecuatoriano, me parece que es Marcelo Proaño. Ha tenido un gran inicio el ecuatoriano. Muy destacado. Marcelo Proaño en esta temporada. Muy destacado para un entrenador local, que creo que no había sucedido antes. No había sucedido antes, no es lo usual acá en Liga Basket Pro encontrar a un ecuatoriano líder del banquillo, y las veces que se ha dado no han tenido muy buenos resultados. Acá todo lo contrario, Piratas empieza por eso muy bien. Destacamos muchísimo la labor del DT ecuatoriano Marcelo Proaño. Pues nos alegra muchísimo el ser ecuatoriano que esté teniendo este protagonismo en la liga, y ha hecho un muy buen papel con su equipo, ha hecho muy buen papel en conjunto con la dirigencia para armar sus refuerzos y armar pues en compendio todo el equipo, así que
golazo. Vamos a ver si lo pedimos para la selección mayor. Necesario. Yo creo que si él pone ese carácter para pedir estos jugadores para Piratas. Vamos a ver. Esperamos Ya algo llegará bueno. el momento que que se acerca la fecha FIFA para hablar un poco de la selección ecuatoriana. Y vamos a ver si lo vamos a empezar a pedir acá en tiempo Sí, hay que presionar. Marcelo Proaño para el banquillo de la selección mayor de Ecuador. La fecha FIBA será en agosto, me parece, no me así equivoco. que sí, vamos a tener un episodio especial para la fecha FIBA. Pero por el momento, calma, sí. dejémoslo a Marcelo en el banquillo de Piratas. Piratas, que está teniendo una Gran excelente partido temporada. de Bajo la nuevo lupa ahí, bajo la lupa. del americano Drew Box, del base de Piratas, que ha tenido un gran inicio de temporada, igual que Austin Writing, y acá un gran partido igual del dominicano, de Brian Martínez. Totalmente. Brian Martínez, que ya lo conocemos, Sí, ya lo ya. conocen en Ibarra, al dominicano Brian Martínez, un pivot de contextura bastante alta. Sí, bastante alta, con una... O sea, es bastante atlético si hablamos de salto y sabe responder. Es un jugador Sí. que tiene su carácter y responde. Es que no es tan bastante. pesado, no es tan No, no pesado, es muy pesado, atlético. es delgado, es atlético, es bastante alto y es un jugador que te responde Sí. bastante bien. Es un gran inicio de temporada de Piratas y bueno, siguiendo con la fecha que terminó ayer sábado, acá en el sur, se jugaba en Zamora, Zamora Jaguars contra Barcelona. Zamora venía de esta victoria eufórica que tuvieron contra San Antonio Gold y Barcelona buscando continuar con su invicto, lo logran. Acá viene lo que hablábamos hace un ratito. Este partido Zamora lo tiene que jugar con Mateo Moncayo de Con su único titular base, como único base. porque deshabilitaron a Santiago Ludueña y no habilitaron a Manu Gómez. Entonces no podían contar con ninguno de los dos. Por eso mencionábamos que fue una despedida amarga de Santiago Lodueña. No pudo jugar acá en este partido para despedirse Y un poco. eso también escuché y no sé lo que me dice Pablo Sí, acá. yo Y no sé también que qué estoy viendo pasó, la que aplicación. Hugo Turilli no estuvo en la banca de ese partido. Y lo vemos acá y lo pueden ver en la aplicación de la liga. Y yo Como lo vi entrenador yo lo está vi Fabricio también Espósito. porque en el resultado del partido la cuenta de Zamora Jaguars puso en la descripción que no contaron con su entrenador. Sigan mientras. Yo voy a buscar para leerles qué es lo Sí, que o sea, pusieron. ahorita reacciono porque veo en la No es el aplicación nombre de Hugo Turilli. Espósito Fabricio. Es el asistente técnico. claro, Sí. sí. Ajá, es el asistente técnico de Hugo Vamos a Turilli. tener que preguntarle a nuestro corresponsal de Zamora, a nuestro amigo Petro, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó allá? O sea, yo creo que esta es una serie de eventos desafortunados para Zamora. Acá, Full. yo cuando leí la descripción de este post que voy a leer, yo pensé que lo expulsaron ya en el partido, partido. pero por lo que se lee Ajá, acá, no comenzó. No, claro, No está comenzó. inscrito él. La descripción del post te dice sin nuestro base Manu, sin nuestro coach en la banca, pero salimos a la cancha con algo que ningún rival puede igualar, el alma encendida y un corazón que no se rinde. Y en Zamora. Entonces, Hugo Turilli suspendido, supongo yo. No lo sabemos, no ha habido un No comunicado ha habido oficial comunicado. tampoco. No sé, y tampoco se le expulsado en el partido anterior que estuvimos ahí contra San Antonio. O sea, ahí yo tengo dudas de Porque que haya sí pasado hubo comportamiento medio sí. fuerte de Capaz, parte de yo los por técnicos. eso- Capaz pudo haber una suspensión ahí. Yo por eso tengo Pero dudas por no, todo no. lo que pasó en el partido contra San Antonio, Claro, que pero no ha se habido habló ninguna mucho notificación o algo con los así. árbitros, pero yo no me tomo mucho de eso porque la comunicación de nuestra liga lamentablemente Bueno, todavía eso no es- es muy, Tiene no que muy mejorar. buena. Tiene que Entonces, capaz pasó desapercibido eso. Yo lo que supongo es que lo suspendieron. O la otra alternativa, tuvo algún problema, percance personal y no pudo Bueno, estar en el esperemos que partido. sea eso. Pero yo lo digo más por la descripción del que post. pusieron en Instagram. Ujú. Si No es lo algo ves de después, Zamora. ¿no? Sí, yo Ajá. creo que no es algo del equipo, sino algo de la liga. Por eso yo me inclino más a que capaz lo suspendieron. Pero bueno, pues con todos estos percances internos, externos, Una como serie quieran de eventos llamarlo, pues desafortunados. Zamora partió este encuentro con estas desventajas, si podemos llamarlo así, con estas deficiencias y termina perdiendo el partido 68-75. Lo Barcelona. pelea igual. Lo pelea. Pese a sus deficiencias, lo pelea. Lo habíamos mencionado, la localía de Zamora es Muy fuerte, es muy muy fuerte. fuerte. Creo que eso siempre ayuda muchísimo. Y nada, Barcelona mantiene su invicto. Acá prolonga su invicto de 4-0 con una excelente labor de su pívot brasileño, nuevamente de Vinicius Nascimento, con números aquí
que hasta el momento creo que no se ha visto acá en la liga, sobre todo en rebotes, 26 puntos, escuchan bien, 22 rebotes en este partido. Doble para Vinicius. Doble y de 20 para arriba. Y de 20 más. No solo de 10. Sí, lo venimos diciendo, los brasileños de Barcelona han tenido un inicio ideal de temporada. Y acá, bueno, muchos problemas externos para Zamora, que es muy desafortunada la situación teniendo en cuenta que creo que ganaron un gran momentum en el partido contra San Antonio. Y ese partido les dio un envión anímico muy grande y hubiera sido muy bueno para ellos que lo continúen ganando este partido, pero bueno, muchos factores externos para el equipo de Zamora. Internos, porque se va el base. Sí, internos por lo que decimos, el mal entendimiento ahí para habilitar y deshabilitar jugadores. Y bueno, lo de Turili, que no tenemos claro qué fue lo que haya pasado. Para averiguar Nos queda de tarea. Y bueno, termina la fecha con un partidazo, con el partido de la semana, creo Totalmente. Acá en Loja, Jorge Guzmán recibía a Importador Alvarado. Los dos equipos que venían a jugar por algo. Jorge Guzmán buscaba levantarse después de perder en Guayaquil e Importadora buscaba seguir con el invicto. Mantenerse invicto, Importador Alvarado. Venía fuerte y me gustaría a mí comenzar a hablar de este partido destacando la labor que ha hecho el coach argentino de Importador Alvarado, sí, Lucas Gil Russo. Una labor demasiado buena. Ha encontrado la sincronía en su equipo, ha encontrado el rol de cada uno de sus jugadores. Están destacando sus extranjeros, están destacando su refuerzo ecuatoriano, Yojo Castillo. El día de ayer tuvo un partidazo muy buen partido, fenomenal. Sí, su base, Andrés Lugli, está teniendo una temporada increíble, distribuyendo muchísimo el juego. Candidato temprano para MVP, Andrés totalmente. Pese a que ayer únicamente alcanzó 8 puntos, no tuvo una estadística muy grande, pero tuvimos la oportunidad de ver, vimos el partido, estuvimos transmitiendo este partido también, y lo doblaron muchísimo en la defensa a Andrés Lugli. Desde el inicio del partido lo fueron a doblar a él, lo tenían en marca personal. Lo comentamos ayer mientras transmitíamos, que por cierto estamos transmitiendo acá en YouTube también los partidos del local de Jorge Guzmán, que queríamos ver qué es lo que hacía Daniel Overa con Andrés Lugli, porque es lo que venía demostrando ya en los partidos anteriores. Lo doblaron en defensa, pero lo que no tenían en cuenta es cómo iba a responder el complemento del equipo de Importador Alvarado, que respondió muy bien. Yojo Castillo respondió muy bien. Jamel Harris, Mike Paul, sí. Matías Acosta y Federico Gobetti. Todos tuvieron un equipazo, muy buen Importadora, tiene un equipazo. Y lo otro que quería destacar de Importador Alvarado es la defensa de este equipo. No, hay que hablar de la defensa de este equipo, por favor. Es que fue, yo me estaba emocionada ayer viendo el partido porque la verdad nunca había visto acá en la Liga Basket Pro una defensa tan bien coordinada. Totalmente. Tan bien coordinada. O sea, tú veías el switch defensivo que hacía Andrés Lugli con Acosta, o con Gobetti, cómo se cambiaban marcas y luego las regresaban, era como si estuvieran conectados telepáticamente para cambiar y ajustar en el momento exacto, no dejaban libre un espacio. Totalmente. Cabe recalcar que gran parte del partido se manejó la defensa toda la cancha. Sí. Total. Todo el partido, de hecho. Todo. Eso es otra cosa, eso es otra de las cosas que sorprende. O sea, Andrés Lugli no descansó ningún minuto en todo el partido, y el físico de todo el equipo para tener una defensa de cancha completa a los 4 cuartos, sobre todo los 3 perimetrales, Lugli, Gobetti y Acosta. Y ahí rotaban a veces también Yojo Castillo por ahí. Pero, o sea, el desgaste físico y la defensa de este equipo es increíble, señores. O sea, la sincronía defensiva, 10 de 10. No se notó casi el momento en que entró Rivadeneira, que si bien no había tenido unas fechas tan, digamos, sólidas, entraba Rivadeneira, continuaba con la labor de defensa. Un juego colectivo increíble. En ese momento en el que no se sienten los cambios, es que está perfectamente consolidado el equipo. El equipo de Importador Alvarado recuperó 11 balones, 6 recuperaciones de Andrés Lugli, que no es el jugador que está en todo lado. En todo lado. Tú lo ves en todo, robando balones, asistiendo a sus compañeros, anotando. No. Está destacadísimo. En todo lado. Y eso visibiliza
la deficiencia del otro lado de la cancha que tuvo Jorge Guzmán, que fue pues las pérdidas de balón que tuvo y la deficiencia en los rebotes. Lo dijimos que en la fecha 3 los rebotes ofensivos que permitió y acá fue el factor determinante. Permitió 19 rebotes ofensivos de Importadora Alvarado. Jorge, que la gran mayoría de esos se transformaron en puntos, hay que decirlo. Sí. Y 3 rebotes en una sola jugada. Y eso fue casi acabándose el partido. Que igual Yohu Castillo venía hasta de atrás del arco del perímetro y robaba los rebotes de 3 jugadores de Jorge Guzmán. Yohu Castillo 6 rebotes ofensivos. Tuvo 8 rebotes en este partido en total, de los cuales 6 fueron rebotes ofensivos. Ahí refleja muchísimo cómo fue el partido y este factor que creo yo fue el determinante para que termine llevándose la victoria. Sí, en general creo que con lo que hemos visto hasta ahora, el equipo de Importadora sí es un mejor equipo. Total. Creo que en un compendio general, en un aglomerado de todos los factores por los que podemos analizarlo. Ya como hemos visto a los equipos ya armados, ya como encaja, lo que decías tú de la defensa, es un trabajo increíblemente bueno del entrenador. Totalmente. Porque el equipo juega como si llevaran jugando juntos toda la vida. Logró, creo que engranar todos esos jugadores para salir. Ese es un factor clave. Buenísimo. Ese es un factor clave en nuestra liga. Sí. Que tiene que ver capaz un poquito también de suerte, pero es más un trabajo estratégico de lo que pueda hacer la dirigencia conjunto con el entrenador que contraten para armar un equipo. Sí. Y le saca muchísima ventaja el equipo que sepa anclar este factor bastante bien, y lo hemos visto a Piratas con Marcelo Probaño y sobre todo en Importador Alvarado con Lucas Gil Russo. Sí, es un equipazo, juegan como si ya llevaran años jugando juntos y eso, no han necesitado ese periodo de adaptación por el que están pasando el resto de los equipos, que todavía están jugando a adaptarse unos a otros, conocer cómo juegan. A ellos no les pasa, ellos juegan como si ya jugaran hace tiempo, y es un equipo que está renovado y reconstruido de cero, Importador Alvarado. Ahí sí limpiaron casa de la temporada pasada, del debacle de la temporada pasada. Y ha sido un acierto total. Importador Alvarado mantiene el invicto, se lleva una victoria importantísima de acá de Loja para mantener ese 4-0, y con esto termina la jornada 4. Sí, y vamos a ver en la jornada que les espera a los invictos en esta próxima semana. Piratas recibe a Guerreros, Importadora recibe a Zamora y Barcelona recibe a San Antonio. Los tres juegan de local. Los 3 ganaron de visitante y los 3 juegan en la siguiente fecha de local. Acá, como vemos, las predicciones continúan o no continúan los invictos. Para mí los 3 continúan invictos. Para mí también. Sí. Y con esto... No creo que se vayan a inmutar tanto con estos partidos, ¿será? Sí, creo que ¿El más complicado? Sí. Capaz Barcelona lo puede complicar San Antonio si ya comienza a encontrar capaz, juego, tal vez, pero yo creo que mantienen el invicto. Pero yo también creo que van a mantener los 3 el invicto. Y los otros 2 partidos que terminan la fecha 5 son Leones, que reciben Riobamba Jorge Guzmán que busca reponerse de un momento complicado que están pasando ahora. 2 obligado a ganar Jorge. 2 derrotas seguidas. Y estemos atentos que ese partido se viene el debut de Seven Woods, lo esperaríamos. Sí, esperaríamos que debute ya Seven Woods y vamos a ver si recupera el equipo lojano, que ahora se ve en una racha negativa. Totalmente. Que lo recalcamos la semana pasada, es si te va a pasar una mala racha, si vas a pasar un mal momento, es mejor que te pase temprano en la temporada, cuando estás a tiempo de corregir. Y el otro partido es Cuenca Basket recibe a Spartans. Le toca la fecha libre a Cuenca. Le toca descanso al parecer. No lo tomé a mal, tampoco es. Sí, vamos a ver. Pero hay que ver qué pasa, pero sí, confianza en Cuenca. Lo reciben de local, Lo reciben de local. ¿Será que se juega ahora sí en Cuenca? O? Sí, yo esperaría que sí. Problema solo del escenario, me parece. Sí, que pero Cuenca sabe llevar a veces sus partidos a Sogues para alternar un poco su localía. Como Spartans igual solía llevarlos de Quito a... No recuerdas a Nayón, sí, exactamente. Claro. Así más o menos. Y esas son el calendario de la próxima fecha, y creo que con eso podemos ir a nuestro segmento de la semana. Sí. Nuestro segmento de la semana,
para darle... Redobles de tambores. Redobles de tambores nuevamente. Ahora, a ver, voy a acomodarme para Pero ya, tenemos que coordinar ya. Sí, a ver. Bueno, como saben... Vamos a dar la bienvenida al segmento de la semana. Esto es el jugador Jaguares UTPL de la semana. Equipo querido, para ustedes, opiniones. Fue una decisión complicada. Sí, complicada fue. Pero acá sí nos quedamos con los 3 equipos invictos. Totalmente. Los cogimos desde ahí. Después de eso vimos el calendario de cada uno de estos 3 equipos y coincidimos con que el calendario de Barcelona ha sido el calendario más complicado de los 3 en esta semana. Y los números de los jugadores, bueno, aquí el jugador que elegimos es no solo por los destacados números que ha tenido en la fecha 3 y también en la fecha 4, sino así como la semana pasada, cómo incidió en el juego de su equipo, en el juego de sus compañeros también. Los números de asistencias lo delatan también acá. Ya está la pista ya. Exactamente. Sí. Bueno, y nuestro jugador Jaguares UTPL de la semana es... Gabriel Campos. El brasileño, Gabriel Campos, base de Barcelona, caballito, líder de asistencias de... 41 asistencias, 10.2 asistencias por partido, es una locura de estadística. Una locura total de estadística para el base brasileño que hace jugar a su equipo, que toma el balón con responsabilidad en momentos difíciles. Lo vimos en la fecha 3 con Jorge Guzmán, que en el tercer cuarto fue quien tomó tiros difíciles desde el perímetro, asistió a sus compañeros, juega muy bien al 1-2 con Vinicius. No le pesa. No le pesa la pelota en estos momentos importantes. Barcelona ganó un partido difícil que tenían contra Jorge Guzmán en casa y gana también de visita acá en el sur, en Zamora. Visita la localía más fuerte de la liga. Termina sacando el partido. Barcelona va 4-0 y el inicio de Gabriel Campos ha sido impresionante. Otro jugador que nos da de qué hablar y que hay que ponerle un ojo bastante, sí, es nuestra bastante mención claro. honorífica de esta semana también. Creo que lo vas a mencionar al brasileño. Totalmente. Al otro brasileño de Barcelona. O sea, una mención también bastante especial para Vinicius Nascimento, el pívot brasileño que ha encontrado esa sincronía y se entiende bastante bien con Gabriel. Y sobre todo por los números que tuvo en su último partido en Zamora, 26 puntos y 22 rebotes para un pívot, son números exorbitantes. Estuvo solito él en la zona. Y acá es lo que van, cómo han jugado los dos, va mano a mano, porque las asistencias de Gabriel Campos se reflejan mucho en la anotación de Vinicius. Totalmente, así que el jugador Jaguares UTPL de esta semana, Gabriel Campos, con una mención especial para Vinicius Nascimento. Se lleva a Barcelona el premio al jugador de la semana para estas fechas 3 y 4. Gracias a la UTPL por auspiciar este segmento y bueno, con esto vamos cerrando el capítulo de hoy. Finales de la semana. Confesiones de la semana. Confesiones. Vamos con las Díganlo confesiones. ahora o callen para siempre. Momento de hablar. Empecemos desde allá. A ver. ¿Por qué me lanzan a mí la responsabilidad, señores y señores? Es que iba a decir algo, pero sé que vos lo vas a decir menor, lo mismo. Vamos, no, mentira. Sensaciones de la semana, opiniones, para sintetizarlo. Preocupación en el equipo lojano, primero. 2 derrotas bastante duras. Si bien es cierto que es con rivales bastante difíciles, eso hay que tenerlo en consideración, pero no deja de ser un golpe que puede llegar a preocupar al equipo lojano. Pone su margen 2-2. Sin duda destacar muchísimo, como ya lo hicimos durante todo el capítulo, la labor de los 3 equipos invictos de Barcelona, de Piratas y de Importador Alvarado. Ponerle un ojito a Seven Woods y los movimientos que pueda hacer Leones. Lo dejo ahí, los movimientos que puede hacer Leones con este inicio bastante turbulento que ha tenido. Porque nos llegan run-runes por acá. Por ahí. Nos llega un run-run. Yo creo que más informados estamos por run-runes que por la propia liga. Sí, nos llega un run-run, entonces póngale mucha atención a lo que pueda hacer Leones. Y nada, esas son mis comentarios, opiniones, ponerle un ojito a Jorge Guzmán también, ver qué puede hacer luego de estas 2 derrotas.
Sí, creo que acá el caso de Jorge Guzmán va mano a mano con lo que es el caso de Leones, que se empieza a mover temprano y se empieza a mover con razón, porque lo que se espera de esos nombres en Liga Basket Pro siempre es lo mejor. Totalmente. Lo mejor. De los equipos. Sí. Totalmente. Entonces ahora, bueno, preocupaciones, San Antonio, Leones y creo que Jorge Guzmán. Y yo le aumentaría Zamora por el cambio de base que hizo Ahí, y hay que poner el ojo a Manu Gómez. Ahí no hay preocupación, más bien creo que ahí vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, exactamente. Vamos a ver qué es ponerle un ojito lo que... ahorita ya no hay como llorarle a eso, ya está hecho. Ya está hecho, claro. Ahora lo que vamos a tener es que tenerle el ojo ahí encima a ver qué puede lograr con Manu Gómez. Y bueno, los equipos invictos, candidatos totales, Piratas Barcelona e Importador Alvarado. Pablito. Yo coincido con Rosita, pues ya son los 3 equipos que han pisado fuerte. Han pisado fuerte para esta parte del torneo. Quiero ver qué es lo que logra Leones ahora con ese movimiento. Con ese gran movimiento. Y con los que pueda hacer. Sí. Yo creo que, bueno, al menos Leones, yo creo que se resume más que solo en 2 jugadores. Sí. Yo creo que se resume más que en 2 jugadores. Le falta todavía a Leones, pero hay que ver qué sucede. Me gusta mucho lo de Piratas. Sí. Estoy muy emocionado por Piratas. Y San Antonio... Seguimos esperando. Preocupación. No, sin comentarios. Sí, seguimos esperando lo que... Confío en Emmanuel Jaime. Pero yo creo que depende de lo que pase esta siguiente semana. San Antonio también es uno de los candidatos para empezar a mover cosas. Fichas. Es que me gusta San Antonio. Y tiene calendario difícil, o sea, va a visitar Barcelona, Guayaquil. Sí, va a visitar Guayaquil y déjame ver, el próximo partido lo reciben a Cuenca Basket. Son 2 partidos duros. La siguiente semana es un reto para San Antonio y vamos a ver qué decisiones toma el equipo. Algo que me olvidé también de destacar, creo que ya me está preocupando el arbitraje. Sí, eso ha sido... Yo, de los únicos partidos que creo que hemos estado más al pendiente, creo que han sido de los peores en arbitraje. Entonces, solo el primer partido, el de Jorge Guzmán San Antonio Gold, fue bien arbitrado y aún así tuvo su polémica al final. 1 o 2 jugadas por ahí, pero es 4ª fecha. Ya estás ambientado a la liga. Tienes nuevas caras ya en la terna arbitrar, entonces... Es lamentablemente algo que ya lo vemos común. Porque ha sido un mal arbitraje en todas las ediciones de Liga Basket Pro. Yo acá voy a dar el voto de confianza por la reestructuración que hizo la liga en la terna arbitral, que es en muchos elementos diferente a la que hemos visto en las temporadas pasadas. Sí. Que algo que me ha gustado es que no hemos tenido demasiadas jugadas polémicas como las tuvimos en temporadas anteriores. En lo que lleva de fechas hemos tenido solo la primera. Jugadas polémicas a ese nivel. Decisiones dudosas, muchas. Te veo en desacuerdo y yo también estoy en desacuerdo con eso. Bueno, yo lo dejo así, ¿no? Para mí hay gusto, demasiadas polémicas para solo ir 4 fechas. Sí, para 4 fechas. Muchísimas. Lo que más destaco ahí es que no son errores así nomás, sino que son errores que han influido en los marcadores. Inciden mucho en el partido y en el estado anímico de los equipos. Sí. Estamos hablando de un San Antonio, estamos hablando de Zamora, estamos hablando, de Jorge Guzmán. Sí. El partido de ayer contra Importadora también no tuvo un buen arbitraje. Entonces... Pero no tuvo una jugada polémica que incidió en el resultado. Importadora lo ganó bien. Por eso. Sí. Y estamos hablando de San Antonio. ¿Es un partido? No, Zamora, el de San Antonio y acá el de Loja. Por eso, todos. Sí, claro, sí. Y hay muchos partidos que no los vimos completamente. Bueno, los hemos visto completos. Pero a eso es lo que voy. Eso es lo que voy. No, en general, para mí, no es de mi gusto. Póngame el lado. Sí, no es de mi gusto el arbitraje para 4 jornadas. No convence. No convence aún, sí, pero... Eso es lo que voy. O sea, lo que iba a decir es que no tuvimos una jugada polémica como tal, como la que tuvimos en la primera semana. Pero obviamente tuvimos un partido que fue el arbitraje desastroso, que fue el de Zamora con San Antonio. Eso sí, creo que no hay puntos por rescatar en ese arbitraje. Es que partido. Claro, ahí va la cosa. No es que solo hayan polémicas como la primera jornada de acá, sino que incluso pitar faltas que no son a jugadores
claves de los equipos ya Sí, sin incide duda. en el partido. Es- Entonces, bueno, ojalá los árbitros no sean los protagonistas de las próximas Eso es jornadas. Los exacto. protagonistas son los jugadores. Exactamente. Y bueno, con esto creo que vamos Cerrando. cerrando el episodio. Bueno, Otra Gracias. sí, sí, sí. vez. Despedirse. Sí, porque... Invitarlos igual a que nos sigan en las transmisiones. Vamos a ver si cubrimos algunos partidos también de visitante Sí, sí, sí. del equipo lojano. Vamos a sobre ver, todo. creo que vamos a empezar ya esta próxima jornada. Hoy miércoles que subimos el capítulo. Sí, es hoy miércoles es sí el Miércoles partido. contra Leones. Será esta noche contra Leones, los vamos a estar acompañando en la transmisión de ese partido. Para toda la gente de Loja y del resto del país que no tenga por dónde verlo, ahí nos pueden escuchar. Y siempre estamos en las transmisiones acá en el Coliseo Ciudad de Loja, en los partidos de local de Jorge Guzmán. Así es. Entonces, con Y, esto... a ver, bueno, los 3 de la jornada 5 estuvimos de acuerdo que continúan los 3 equipos con su invicto. Y la jornada 6 se va a caer uno porque se enfrenta Barcelona contra Importadora. Partidazo. Partido de la próxima semana. Mi voto importador. Se cae uno y juega Piratas de los Lagos, juega acá en Loja contra Jorge Guzmán. Entonces, de los 3, ¿quién continúa el próximo domingo con el invicto? Yo creo que Importador. Importadora es el que va a continuar con el invicto. Yo también creo que es Toda la Importador semana. el que va a continuar con el invicto. Vamos a ver si los pronósticos nos Veremos, resultan. creo que también venir a visitar Loja va a ser de los primeros grandes retos que De va a tener Piratas. Totalmente. Sí. Pero sí, coincidimos Importadora. Y bueno, gracias por acompañarnos. Siempre nos pueden comentar, síguenos en Instagram, en Facebook, en todas las redes, que siempre estamos subiendo entrevistas post partido y esas cosas. Y nos vemos la próxima semana. Y bueno, estamos volviendo a grabar la despedida porque se nos paró el video sin darnos cuenta de todo el resto del capítulo. Así que bueno, vamos a hacer de nuevo la despedida del episodio. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Siempre les decimos que compartan con todos, coméntenos sus opiniones y nada, nos vemos la próxima semana. Chao.